¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción. Como todas las semanas, recorremos nuestros temas productivos aquí en la provincia de Entre Ríos y en estos últimos días hemos charlado y mucho sobre una problemática que afecta al sector agrícola desde hace muchos años. Las malezas resistentes, el problema que se ha generado en el desarrollo de lo que es los cultivos, y de eso estuvimos hablando con profesionales durante la jornada que realizó INTA Paraná, y bueno, se abordó a partir de lo que es la mecánica, la química y también las nuevas tecnologías que se están utilizando para combatirlas. También seguiremos compartiendo opiniones del ingeniero Daniel Welchen acerca de los temas de agenda en el sector productivo a partir de su experiencia y su larga trayectoria en la actividad en la provincia. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, vamos a escuchar la opinión del ingeniero Renzo Basso acerca de malezas, del manejo agronómico que debe darse y también sobre el control químico. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. La base de todo es que justamente el eslogan dice que no es una tecnología de control de malezas, sino que es un sistema de control de malezas, que no consiste solamente en la tolerancia, que en base a la parte genética es la tolerancia a diversos herbicidas, en este caso en soja es el glufosinato de amonio, el 2,4-D, pero no tenemos que quedarnos solamente con eso, sobre todo por lo agresiva que son las malezas las que vamos a usar, las malezas objetivas, sino que tiene que ser dentro de un programa, dentro de que se controle en tiempo y forma en barbecho. Sigamos usando, yo creo que lo fundamental son los herbicidas residuales preemergentes, y la tecnología queda como una opción de rescate sobre cualquier escape de malezas o inconveniente climático que no te permita el buen funcionamiento de los preemergentes o de los residuales. Y una tercera pata quizás dentro de este programa son las buenas prácticas agronómicas, ¿no? Exactamente, y eso es lo que desde las empresas tratamos de inculcarle al productor, porque a la larga, si bien la tecnología, el beneficio es una parte desde la empresa, pero el gran beneficio lo llevan ellos, porque en cuanto más perdure cada tecnología, más beneficio va a ser para el productor. Dentro de este sistema hay una herramienta como fue el 2,4-D que marcó un antes y un después, si se quiere, la agricultura de nuestro país, y que de unos años a esta parte ha tenido varias evoluciones, ¿no? ¿Cuál es la última que se da hasta el momento? Y bueno, en 2,4-D particularmente, de la mano de Enlist, Corteva saca al mercado una nueva formulación de 2,4-D, que es el Coles-Dis, que básicamente, además de tener la molécula de 2,4-D, viene el paquete de formulación que permita disminuir, siempre haciendo las aplicaciones dentro de los parámetros correspondientes, disminuir sobre todo la deriva. Porque obviamente el uso masivo de una tecnología como Enlist hace de que haga un uso masivo de los herbicidas, y esto disminuye en parte, siempre haciendo las cosas bien, del tema de deriva y demás, y cualquier perjuicio, y hoy además está bastante en auge todo el tema de las aplicaciones, distancias y demás, y ayuda a todo esto. Dentro de este extenso programa también hay que tener mucha importancia en lo que son las aplicaciones de los preemergentes, ¿no? No hay que quitarle importancia justamente a eso. Exactamente, no nos tiene que dejar llevar, yo siempre digo, como a mí me tocó salir al ruedo en la época o en la última etapa de la época del glifosato, y donde prácticamente el barbecho era el glifosato, preemergente era el glifosato y postemergente. En este caso no, los preemergentes hasta forman parte del sistema, por eso justamente es un sistema, porque la realidad es que la principal maleza objetivo, que es hoy Amaranthus, tiene una dinámica de producción de semillas, de cohortes de nacimiento, que solamente con un tratamiento postemergente, sin dar residualidad, sin bajar la cantidad del banco, o sea, el número de semillas del banco, sería imposible solamente con la tecnología, y lo vemos día a día en el campo. Renzo, dentro de lo que ha sido la evolución de este sistema LIS, también la aparición de Conquesta ha marcado un hito importante, ¿no?
Exactamente, ya sabemos que bueno, la anterior tecnología ya no se vende más, la anterior tecnología contra insectos. Con que esta viene a ese nicho, además de la proteína que tenía en su momento intacta, agrega una proteína más. Y lo que hoy por hoy viene en un conjunto con que está con Enlist, a ir a la pata de Enlist, la parte de herbicidas, y con que está la parte de insecticidas, siguiendo teniendo el espectro principal de orugas target, que como es anticarcia y como es el resto de orugas. Bueno, en este caso partimos de la base que tanto el sistema SLIC puede servir para el control, es un programa de control que sirve tanto para soja como para el maíz. Exactamente, si bien la tecnología se llama igual, en los dos casos se llama Enlist, en soja, recordemos, es la resistencia al glufosinato de amonio y A2,4-D, en maíz es A2,4-D, que justamente es una controversia, porque dice, sí, 2,4-D siempre se usaba, pero bueno, esto te permite usarlo en un periodo de tiempo más amplio, sin ninguna fitotoxicidad, y además se agrega algo particular, que es el poder utilizar un graminicida como el Oxifop sobre una gramínea como lo es el maíz y el control de hoja angosta en maíz. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque compartimos reflexiones del ingeniero Daniel Welchen. Daniel Welchen es muy conocido en la provincia de Entre Ríos a partir de su actividad privada, pero fundamentalmente sobre su larga trayectoria en la función pública, que marcó referencia en muchos temas que hoy todavía están en vigencia. Hablamos sobre un poco la agenda del sector público y privado en estos tiempos. Otro tema era el tema de que no podíamos seguir produciendo con el proceso erosivo que teníamos, que habían deteriorado los suelos por el sistema de labranza tradicional que había que modificar. Yo había trabajado con el ingeniero Escota del INTA en Crespo y yo en el departamento de Paraná en demostrar que las prácticas de las terrazas era una tecnología que permitía ser más sustentable y detener ese proceso erosivo. En base a esto y esta experiencia, cuando asumimos en el año 88, ya empezamos a tratar la ley de conservación de suelo, donde se le daba beneficio impositivo a los productores que instrumentaban la práctica de conservación de suelo, y bueno, eso fue lo que hoy todavía está vigente, y que creo que se ha paralizado en los últimos años, pero de 1.600.000 hectáreas tenemos 500, 600.000 que están con prácticas de conservación de suelo. En tu época se promulgó una ley sobre que es un tema hoy vigente y muy discutido, que tiene que ver con el uso de los productos fitosanitarios, una ley de plaguicidas que siempre genera discusión. Todavía está en vigencia aquella antigua ley. ¿Cómo ves este tema puntualmente que siempre tiene gran repercusión a nivel de la sociedad en su conjunto? Yo creo que primero es bueno que la sociedad haya exigido que haya más controles, porque en algún momento, tenemos que decirlo, había un cierto desmanejo en el tema y nadie tomaba rienda en el asunto. Nosotros, pero esto fue a partir del 2003, tomamos medidas, ya la habíamos tomado en el 87-91, advirtiendo de que el Estado tenía que controlar y regular el uso de agroquímicos y de los aplicadores, pero se hizo más manifiesto con el desarrollo de la agricultura a partir del año 94-95, donde se expandió la frontera agropecuaria, donde apareció la sojización, muchas veces impulsada por políticas erróneas del gobierno nacional de meter retenciones al trigo, al maíz, que era lo que hizo que el productor tuviera como única salida la soja, produciendo un deterioro de los suelos, independiente que la siembra directa había ayudado un poco a contener la erosión, el proceso avanzó. Nosotros en el 2003-2007
armamos un registro de aplicadores, empezamos a exigir que quien aplicaba tenía que tener aprobado un curso, que ese curso lo tenía que revalidar, como cuando voy a sacar el carnet cada 3 o 4 años para actualizarse qué producto, cómo usarlo, en qué momento, el viento, la distancia a las casas, toda una serie de cuestiones que fue un avance importante, pero que no fue suficiente, y que bueno, que hoy hay una ley en la legislatura que creo que los legisladores tienen que dejar de, tienen que dejar de seguir discutiendo en mesas de café este tema y tratar de implementar algo que está consensuado, que no sé si es lo mejor, pero es un avance importante respecto a lo que tenemos vigente y que de última se apruebe la ley como está y se siga discutiendo el tema para ir viendo cómo funciona y que el ajuste venga más adelante. Pero también en esto, Miguel, creo que hay que hacer hincapié que el problema ambiental del sector agrícola no es solo el tema de los agroquímicos. Hay temas mucho más graves, que es la sustentabilidad del sistema productivo, fundamentalmente el tema del suelo. Hoy la sociedad no dimensiona esto, pero hoy el impacto que tiene el uso del suelo en el deterioro del uso del suelo y que compromete la producción futura es mucho más importante. Por eso el tema de la ley de conservación del suelo, que está congelada, que prácticamente nadie la promociona, el Estado no la promociona, no la promocionó antes y no la está promocionando ahora. Creo que Entre Ríos tiene que ponerse una meta del 1.000.000 de hectáreas. Si estamos en 500, 600.000 en 5 años, tenemos que duplicar eso para que todas las superficies que tienen riesgo de erosión estén con prácticas de conservación. Y después el productor agropecuario sustentable, el productor PASE, que lo vienen declarando, hay una mesa de buenas prácticas que se reúne, pero que en la práctica yo no veo que haya productores que hayan comprometido, como lo tiene Córdoba, a demostrarle a la sociedad que se puede producir grano, que se puede producir carne, que se puede producir leche, conservando el ambiente y en cierta forma hasta mejorándolo. Lo último que te pregunto, un poco analizando el contexto actual, político actual, a nivel nacional, con un gobierno que tiene claramente una ideología, ¿cómo ves vos el rol que debe tener el Estado, debería tener? Y un poco, si te tocara estar hoy en funciones, ¿cuáles serían los ejes que priorizarías? Bueno, yo creo que, lógicamente, que tenemos un Estado que no solo es antiestado y antiinstituciones, sino que fundamentalmente ha destruido a la clase media argentina, reduciéndole su capacidad de consumo, reduciendo sus sueldos, un ajuste que van a cerrar los números, la economía se va a estabilizar, pero que el sector productivo, es decir, que los economistas tienen que entender que no solo hay que cerrar el déficit, sino que ese déficit se debe ir reservando, no en forma bruta como se está haciendo, sino en forma progresiva. Creo que hay que hacer muchos ajustes en las instituciones del Estado, en eso coincidimos, porque se las ha usado demagógicamente, pero esto no quiere decir que tenga que desaparecer el Estado, sino sobre lo que está mal, mejorarlo, hacerlo funcionar, y hay muchas cosas que el gobierno provincial puede hacer. Primero, tiene que plantarse ante el gobierno nacional para defender a las actividades productivas de la provincia y que no desaparezca la citricultura, la forestación, el arroz, todo cultivo que están comprometidos, producto de políticas que, por más que declamen, que quieren el desarrollo del país, no están haciendo absolutamente nada para promover la reactivación del aparato productivo, la reactivación del consumo. Es nada más que un ajuste financiero, pero que la parte productiva no se la tiene en cuenta. En esto yo creo que el Estado provincial tiene que plantarse y reclamar esto, no solo desde las retenciones, sino un rol del Estado donde estimule el desarrollo regional, que avancemos sobre la conservación de suelo, que avancemos sobre el aumento de la productividad ganadera. La ganadería es una de las actividades que más puede crecer en la provincia porque a su vez es la actividad más conservadora que tenemos y más retrasada tecnológicamente. De los 60 terneros que marcamos cada 100 vacas se puede llegar a los 80, 75, 80 y eso sería un despegue de muchos pueblos del interior que viven de la ganadería. El tema de los gíser,
o como lo quieran llamar la asociación de productores, para instrumentar tecnología, para acceder a maquinaria, todo eso se puede instrumentar y no depende del gobierno nacional, depende de la decisión política de quienes están gobernando en este momento. Y ahora nos vamos a la última pausa en el programa. En el tramo final seguimos hablando de malezas, ahora desde el INTA Paraná. Durante la jornada regional de malezas que organizó la Estación Experimental de INTA Paraná, estuvo el ingeniero Andrés Rampoldi, referente de la Experimental de Concepción del Uruguay. Con él estuvimos charlando acerca del control químico de malezas. Dentro del complejo de malezas que tenemos en los lotes en la provincia de Entre Ríos, el ryegrass no es ajena a darnos dolor de cabeza, Lolium dentro de la especie, y la evolución se inició con problemas de control dentro de lo que es el químico con el fitosanitario glifosato inicialmente. Eso no quiere decir de que todos los lotes tengan el problema, pero sí la realidad es que la dispersión de la problemática es bastante amplia y que junto con la problemática de resistencia a glifosato empiecen a aparecer sospechas de otras resistencias al manejo, en este caso químico, ¿verdad? En el caso de ryegrass puntual, quizás para hacer un control efectivo de la misma, lo primero que tenemos que identificar es en qué momento aparece en el lote, ¿no? Exactamente, yo creo que tanto para ryegrass como para cualquier otra especie, entender o interpretar si estamos en presencia de una especie que se comporta como anual o es una especie perenne, y dentro de ello es el momento en donde va a empezar una de las etapas más críticas del establecimiento de la problemática de la maleza, que es la implantación, ¿no? Es decir, es la emergencia. Conociendo eso, nosotros podemos planificar estrategias de manejo, y dentro de las principales es el uso de herbicidas, en este caso fitosanitarios, destinados al control preemergente de malezas. Esta problemática de resistencia a glifosato y de otras resistencias en otras zonas, hasta ahora puede manejarse justamente con esta herramienta utilizando herbicidas preemergentes. En algún momento de su disertación usted hizo una comparación en lo que es la cobertura verde del suelo versus los preemergentes para el control de la maleza. ¿Qué puede contarnos al respecto? Exactamente. La idea es que cuando nosotros utilizamos un fitosanitario preemergente, que su función tiene que cumplirla en el suelo, tenemos que tratar de que nada nos genere una barrera entre la pulverizadora, que es donde va, es el preemergente, y el destino donde tiene que funcionar, que es el suelo. Todo tejido verde que se encuentre en la superficie del suelo va a retener a ese preemergente, y esa retención va en detrimento de la residualidad, es decir, de la eficacia o performance que pueda llegar a tener ese fitosanitario. Entonces, cuanto mayor sea la cobertura verde, más retención empiezo a tener de ese fitosanitario preemergente, y por ende la residualidad y el control empieza a ser menor. Dentro de lo que es preemergencia, ¿cuáles serían los principios activos recomendados? Dentro de lo que es preemergencia, para ryegrass se tiene a flumioxacin, se tiene a piroxasulfone junto con flumioxacin, se tiene a bixlozone, es decir, diferentes mecanismos de acción dentro de lo que es el manejo, y pendimetalin, un herbicida viejo con también acción residual en ryegrass. Bueno, y si bien estamos haciendo hincapié a su control de su comienzo, de la emergencia, también es factible que se nos escape algún lote y tengamos a unos casos en preemergencia. Exactamente. El tratamiento de posemergente, la clave es tratar de no llegar a destiempo. Esa no llegada a destiempo es en cuanto al tamaño, el estado de la maleza, y en general estamos logrando controles aceptables, no teniendo resistencia, alrededor de 8 a 10 macollos de estado de desarrollo. Es decir, superando ese tamaño, uno empieza a ver que hay pérdidas de eficacia, y eventualmente, si estamos ante esa situación, que suele ser muy factible dependiendo de los manejos y las rotaciones y cómo o cuándo, en qué tiempo o en qué época se nos liberan los lotes, debemos pensar en una estrategia de doble golpe, es decir,
posicionar fitosanitarios que tengan el poder de sistemia dentro de esta maleza y pasado un tiempo, entre 10, 15 y 20 días dependiendo, poder ingresar con un fitosanitario de control total o quemante como para reducir la posibilidad de rebrote. ¿Cuáles serían los principios activos en este caso? En este caso, glifosato junto con graminicidas puede ser una estrategia acorde para poder manejar en el primer golpe, ¿sí? En este caso los grupos, tanto glifosato como cletodino, aloxifob, presentan sistemia, y después podríamos ir con un quemante como puede llegar a ser un paraquat, un diquat, glufosinato de amonio también. Y en este caso de post-emergencia, ¿cuál es el tamaño indicado para hacer el control? El tamaño indicado es hasta los 8 macollos, ¿sí? 8 o 10 macollos, en donde hasta ese momento podemos esperar tener buenos controles sin tener la necesidad de hacer un repaso con ese doble golpe. Y durante la parte dinámica de esta jornada pudimos charlar con Walter Bianchini, que estuvo exponiendo con nueva tecnología en drones, tanto para control de malezas como para siembra en los diferentes cultivos. Nosotros, bueno, un placer, desde ya agradecerle al INTA por permitirnos, digamos, por invitarnos a esto. La verdad que sorprendido por la cantidad de jóvenes principalmente que han venido, si bien encontramos ya algunos mayorcitos como nosotros, pero mucha juventud interesada en conocer todo esto. Así que bueno, para nosotros un placer también acercar nuestra parte tecnológica, es algo que hacemos hace muchos años con total pasión. Que ya ha pasado de ser, como te digo, algo de más una pasión que un negocio para nosotros, es acercarle al productor cada día, a los ingenieros nuevos, digamos, a todo lo que vemos que se viene en el futuro, con prácticas nuevas de pulverización y de aplicación. Pero lo que acabamos de ver aquí es el entusiasmo de profesionales, de jóvenes un poco más avanzados y también de los técnicos, de capacitarse en este tipo de herramientas. Sí, tal cual, como te decía ese día, como hablábamos, que ya ha venido un cambio generacional que se fue adaptando a esta tecnología, y para nosotros, como te digo, es un placer que cada vez que nos llegamos a un lugar de esto, que presentamos nuestra tecnología, que haya tanta cantidad de jóvenes que se entusiasmen, que les guste, que vengan a ver, y para nosotros un placer poder ayudarlos en ese camino de ese conocimiento de las nuevas prácticas tecnológicas, como el caso lo que vimos hoy, el tema de drones o equipos de aplicación selectiva. En esta oportunidad, ¿qué fue lo que estuvieron mostrando? En esta oportunidad, bueno, el foco principal, si bien trajimos nuestra línea de productos ya conocida, como el caso de pilotos automáticos o equipos de siembra, lo más novedoso hoy es la parte de drones. Creo que el dron, como hablábamos el otro día, es algo fundamental en la práctica nueva de la agricultura. En este caso hoy lo pudimos ver en pulverización y en siembra, que hicimos una simulación de una siembra de avena en este caso. Y bueno, y también así la aplicación selectiva del caso de Wickseeker, que creemos que nuestra provincia está un poco nueva en esta tecnología. Si bien ya tenemos equipos trabajando hace 2 años en la provincia, vemos un potencial muy grande todavía por delante en conocer esto. Empezamos a ver que el productor, cuando se encontró con esta tecnología, lo empezó usando para una pulverización o algo de eso, pero ahora todavía los vimos sembrar justamente avena, como el caso de hoy, raigras dentro de la soja, antes que empiece su etapa de volteado de hoja. Entonces, bueno, para nosotros es placentero ver que nuestros equipos, el productor lo está usando todo el año, porque le vino perfecto hace un tiempo atrás cuando le venía llovedor y no podía entrar quizás con un autopropulsado, y quizás una aplicación aérea tampoco la podía hacer. Entonces, bueno, el dron empezó a entrar en esos lugares muy bien. El equipo de pulverización selectiva que vimos recién, ¿qué características tiene básicamente? El equipo de pulverización selectiva, una de las grandes ventajas que tiene es que nos permite controlar nuestro lote desde que levantamos un cultivo hasta que llegamos al próximo. Tener un control de maleza mucho más anticipado. Cambia así un poco el concepto de recorrer los lotes, de lo que era la pulverización anterior, que antes esperábamos el mayor tiempo posible para hacer una aplicación, para tener la mayor cantidad de maleza. Hoy este equipo de selectivo nos permite entrar más seguido al lote y controlar la maleza desde sus primeros estadios, no esperar a tener estadios muy altos y tener que usar dosis altas concentradas de productos químicos, lo cual para el productor es una herramienta inmediata por lo económico, pero sabemos que a la naturaleza todo, cuanto menos químicos estemos usando, mucho mejor, y el selectivo nos permite ese control.
Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones seguiremos recorriendo lo que ha sido esta campaña de granos gruesos en la provincia de Entre Ríos, nuestra recorrida y participación en jornadas técnicas que aportan y mucho para lo que es el desarrollo económico en la principal actividad que tiene la provincia de Entre Ríos. También compartiremos la opinión del presidente de la cooperativa de Aranguren, una de las entidades solidarias más importantes que tiene nuestra provincia de Entre Ríos. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.